El ecofeminismo es una corriente de pensamiento y un movimiento social, ambas cosas, que se basa en el potencial diálogo que existe entre lo que ha venido trabajando históricamente el movimiento feminista, que ya tiene siglos de historia, y lo que ha trabajado el movimiento ecologista, que solamente tiene unas décadas de historia, pero ya tiene una historia importante, ¿no? Y si se encuentran o creemos que existe un diálogo potencial es porque cuando indagamos sobre las causas estructurales de la destrucción de la naturaleza en las sociedades capitalistas y las causas estructurales, digamos, de la subordinación de las mujeres y la invisibilización de sus aportaciones en las sociedades patriarcales, encontramos raíces comunes. Es decir, es el hecho de provenir de una cultura que ha elevado una especie de pared entre los seres humanos y el resto del mundo vivo, entre los seres humanos, digamos, y sus cuerpos, lo que explica por qué las aportaciones de las mujeres y lo que explica por qué los bienes fondo de la naturaleza y sus límites permanecen sistemáticamente invisibilizados y terminan siendo destruidos en las sociedades patriarcales y capitalistas. ¿Dónde se encuentran el feminismo y la ecología? Bueno, pues si pensamos en qué es lo que sostiene a una persona humana, a una persona, nos tenemos que dar cuenta de que hay dos importantes dependencias que son inevitables. Una es la ecodependencia, somos radicalmente dependientes de la naturaleza, pero la otra es la interdependencia, es decir, vivimos insertos en cuerpos que son vulnerables, en cuerpos que son finitos, en cuerpos que tienen que ser cuidados a lo largo de toda la vida, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital. Es decir, ecodependientes e interdependientes, lo cual nos hace hablar del enfoque de la sostenibilidad de la vida, es decir, la vida humana hay que sostenerla, no se sostiene sola, y para que se sostengan hacen falta todas esas tareas de cuidados y hacen falta también toda esa interacción con la naturaleza para poder garantizar las condiciones de vida. Bueno, yo creo que podrían hacerse muchísimas cosas, es decir, hay líneas de trabajo en términos de disputa de hegemonía económica, de disputa de hegemonía política y de disputa de hegemonía cultural. En el terreno de la economía, es decir, podemos incorporar en los sistemas de contabilidad nacional indicadores que permitan medir también la economía doméstica, y no me estoy refiriendo a pagar estrictamente el trabajo de cuidados o a que solamente se mida en términos monetarios. Me refiero a incorporar indicadores dentro de los sistemas económicos que midan el tiempo que las personas emplean para sostener la vida, ¿no? Dentro de esas miradas políticas podemos pensar también en cómo articular los permisos de paternidad y de maternidad de forma además, digamos, que respete los deseos y los proyectos de maternidad de las diferentes personas. Hay personas que desean cuidar a sus hijos e hijas durante mucho tiempo dentro de la casa y hacerlo ellas. Hay mujeres que quieren disponer también de un sistema de servicios sociocomunitarios donde puedan compartir el cuidado de sus hijos e hijas con las propias instituciones o con algunas escuelas, y eso significa repensar también el marco político y que no sean solamente las familias quienes se ocupen sí o sí del cuidado de los cuerpos, sino que el conjunto de la sociedad y las instituciones también se hagan corresponsables, digamos, del cuidado de los cuerpos. En cualquier caso, implica darles valor culturalmente, es decir, visibilizar esos trabajos, entender hasta qué punto de vista son imprescindibles para que exista la vida, y el que cuando se hacen, además de forma remunerada, se hagan de forma digna, es decir, de manera que las personas que trabajan cuidando, ya sea en hospitales, ya sea en residencias, ya sea como internas, sean personas que tengan condiciones laborales dignas y suficientes. Estoy convencida de que si el trabajo de cuidados fuera un trabajo bien pagado, reconocido y valorado, muchos hombres querrían hacerlo. Yo creo que claramente a nuestra cultura le cuesta mucho autocomprenderse como un ser limitado. Somos probablemente una de las culturas que viven más de espaldas a la diversidad funcional, a la enfermedad o a la muerte, donde nuestros cuerpos son considerados o tienden a ser considerados como mercancías que tienen que estar siempre nuevas y flamantes, ¿no? Y desde luego la mirada del planeta Tierra como un lugar con límites físicos no está para nada instalada. Incluso cuando de repente se empieza a hablar más de cambio climático, incluso cuando de repente se habla más de problemas ambientales, se habla con la perspectiva de que va a haber una tecnología que lo resuelva, que nos va a permitir seguir viviendo como vivimos y seguir creciendo, pero esta vez de una forma verde. Es decir, la cuestión de límites, la cuestión de la suficiencia, la cuestión de que sí o sí necesitaríamos aprender a vivir
con menos y de forma justa para poder afrontar los graves problemas que tenemos delante, sigue estando, creo yo, que política y socialmente inadvertido para la mayoría. Pertenezco al movimiento ecologista, llevo en él muchísimo tiempo, pero el movimiento ecologista también tiene que hacer una revisión autocrítica porque no hemos sido capaces de generar, al menos en nuestros territorios, un movimiento y un cambio de conciencia general que hiciera entender cuáles eran los problemas que teníamos. Hemos conseguido muchas victorias parciales, hemos conseguido cambios y detener proyectos, hemos conseguido poco a poco una cierta visibilidad, pero quienes trabajamos sobre todo dentro del ámbito de lo que llamamos la ecología social, que advertía desde hace tanto tiempo de la incompatibilidad entre la dinámica expansiva del capital y el funcionamiento de un planeta que tenía límites físicos, pues ha conseguido avances tibios. Es verdad que no es fácil, porque lo tienes absolutamente todo en contra, ¿no? Por tanto, cada vez que aparecen movimientos frescos como estos es una alegría enorme, ¿no? Es decir, que de repente veas en Europa las calles de un montón de ciudades abarrotadas de chavales y chavalas de 14, 15, 16, 20 años que salen y además dicen que no quieren soluciones amables, que no quieren discursos amables, que lo que quieren son soluciones reales y que quieren que se aborde el problema con toda su dificultad, a la vez te da una alegría enorme y a la vez te da una pena grande. Es decir, que tengamos a una sociedad adulta tan absolutamente infantilizada que no quiere mirar los grandes problemas y que tengan que ser niños y niñas por la vía de decir nos estáis dejando sin futuro quienes salgan a la calle. Aún así es una enorme alegría, ¿no? Y lo mismo con el movimiento Extinction Rebellion, es decir, a mí que de repente haya 2000 personas detenidas en Londres porque se bloquea completamente la ciudad exigiendo cambios reales y que a la gente se le diga la verdad sobre el cambio climático, me genera una gran alegría, ¿no? Después de haber estado tanto tiempo escuchando que no se podían decir, no se podía ser catastrofista, que no se podían decir las cosas tal cual eran porque generábamos miedo, pues ver de repente sectores de la ciudadanía con fuerza, con alegría y con ganas que dicen no, hay que decir esto y hay que generar miedo porque la situación es de asustar. Otra cosa distinta es que el miedo que generemos vaya acompañado de las vías de salida, de los caminos que podemos recorrer para salir de esta situación, ¿no? A ver, yo creo que el valor efectivo que tienen es que de repente una cosa que permanece invisible y de la que no se habla está en el centro de las agendas. A mí eso me parece valioso, ¿no? Porque siempre que una cosa está en el centro de la agenda o forma parte del discurso, hay muchas más oportunidades para poder trabajarla. En el lado de los riesgos está efectivamente que haya muchas instituciones que pretendan resolverlo por la vía del lavado verde o del marketing verde. Es decir, yo creo que la tarea del movimiento ecologista en los próximos años no será tanto luchar contra el negacionismo, sino luchar contra las falsas soluciones. Bueno, tenemos que tener en cuenta que nuestro planeta Tierra es finito, pero los recursos de nuestro planeta Tierra son los que posibilitan y mantienen el crecimiento económico. Según hemos ido avanzando a modelos en los que el declive de la energía fósil o el declive de los minerales era más evidente, pues resulta que el tamaño de la esfera económica que permiten sostener esos minerales decrecientes o esa energía decreciente es menor. Y en una cultura que no es una cultura del reparto, que no es una cultura de la redistribución, lo que sucede es que cada vez sectores privilegiados más pequeños pueden seguir sosteniendo estilos de vida completamente obscenos, mientras que sectores mayoritarios van quedando expulsados a los márgenes del sistema o a los márgenes de la propia vida, ¿no? Generando bolsas de precariedad. Si miramos, por ejemplo, de dónde vienen las personas migrantes que quedan detenidas en las vallas que les impiden entrar, nos damos cuenta que vienen de los mismos lugares que las materias primas que sostienen nuestros metabolismos económicos. Luego, si nosotros y nosotras vivimos como si hubiera 3 planetas, es obvio que en otros lugares otra gente es desposeída de lo mínimo que necesita para vivir y es por tanto arrojada a la precariedad o a una vida no digna, ¿no?
Igualmente, cuando la economía ya no puede crecer como crecía durante los 30 gloriosos, generando puestos de trabajo y crece por la vía de la especulación, también dentro de los propios territorios privilegiados empezamos a ver cómo crece el número de personas asalariadas que son pobres, o cómo crece el número de personas que no encuentran un empleo, siendo el empleo lo único que te permite satisfacer las necesidades vitales, y cómo es dentro de los hogares donde se encierra la atención a toda esa precariedad. Es decir, cuando hay recortes sociales, es dentro de las casas donde se acoge a las familias desahuciadas, donde se atiende a las personas que no tienen empleo, donde se atiende a los niños y niñas que se han quedado sin becas de comedor, y dentro de las casas lo que nos encontramos es una redistribución de los trabajos que tiene un sesgo claramente de género. Es decir, son mayoritariamente mujeres dentro de los hogares a quienes les toca actuar como amortiguador o como colchón de los peores efectos de la crisis. La mayor parte de las personas no somos conscientes de la dependencia que tenemos de los recursos materiales. Es decir, yo que me dedico mucho a hacer divulgación de este tipo, cuando llegas a entornos hostiles o más conservadores y de repente le recuerdas a alguien que nuestro país depende en un 85% de la energía que viene del exterior, en un 80% de minerales que vienen del exterior, que nuestros alimentos proceden del exterior, y que si la valla que rodea la Europa rica y que separa España de África, además de no dejar entrar personas migrantes, no dejará entrar pesca, alimentos, minerales o energía, aquí no durábamos ni 2 meses, la gente de repente se queda completamente sorprendida, ¿no? Porque hay una cultura, digamos, del optimismo y de la fe tecnológica tremenda, la cual, pues, constantemente, y no es raro que la gente lo piense porque está alimentado permanentemente por los discursos del poder, se piensa que, bueno, que ya se encontrará algo que permita resolverlo. Es decir, hay efectivamente abiertas muchas líneas de investigación tecnológica, pero el problema es que cualquier línea de investigación tecnológica, ojo, que la tecnología es condición necesaria, puede no ser una condición suficiente. Es decir, podemos encontrar vías tecnológicas que sean capaces de resolver por el momento algunos problemas, pero no dando satisfacción a las mayorías sociales, sino solamente a unas pocas. Es decir, podemos encontrar propuestas que en el extremo terminen convirtiéndose en puro ecofascismo. Las ciudades son completamente decisivas cara a afrontar la crisis ecosocial, ¿no? Por un lado, las ciudades son los verdaderos sumideros, digamos, de utilización de energía y de minerales. Es los lugares donde se termina consumiendo más energía, más minerales, o se terminan consumiendo más productos manufacturados que han utilizado energía y minerales, ¿no? Por otro lado, las ciudades es donde más gases de efecto invernadero se emiten. El porcentaje mayor de emisiones de gases de efecto invernadero se dan en la ciudad o en el consumo de productos que tienen como destino la ciudad, ¿no? Siendo la ciudad, digamos, por así decir, la principal responsable en el uso material, es también el espacio más vulnerable. Quiero decir, en una buena parte de nuestras ciudades no se produce nada que sirva para estar vivo. Ni alimento, ni agua, ni ropa, ni productos manufacturados. Es decir, la ciudad, sin todo ese flujo de materia y energía que permite que entren camiones cargados de mercancías y sin toda la salida de los propios residuos que genera el ambiente urbano, colapsa directamente, ¿no? Por tanto, por un lado es causante y por otro lado sufre un enorme riesgo. Ahora bien, siendo causante y sufriendo un enorme riesgo, o precisamente más bien por eso, la ciudad es el espacio en donde más actuaciones es posible hacer, precisamente para afrontar la crisis ecológica. Es decir, dentro de las ciudades hay posibilidades de transformar el sistema de transporte, hay posibilidades de acometer importantes transformaciones en el sistema alimentario, hay posibilidades de remodelar el conjunto y el sistema de edificación, que tiene un consumo de energía brutal y podría conseguirse que no lo tuviera, y también el propio modelo urbano, es decir, creando ciudades policéntricas, creando dinámicas barriales y, por supuesto, estableciendo moratorias a su crecimiento, es decir, que no continúen con un crecimiento disparatado. Es decir, la ciudad se convierte también en el espacio en el que es posible generar un verdadero proceso de transición que tendría un efecto material impresionante. O sea y las ciudadanías
también, es decir, las personas que habitan las ciudades tienen un enorme potencial para poder conseguir forzar esos cambios. Las ciudades yo creo que han ido, las que se llamaron ciudades del cambio y algunas que no lo son, es decir, que no entraban en la remesa de las ciudades del cambio, han ido haciendo cosas importantes. Yo creo que también de forma asimétrica, ¿no? Es decir, yo creo que, por ejemplo, Barcelona ha sido una ciudad que ha realizado políticas muy valientes con los planes de habitatge, es decir, todo el tema de la vivienda, con las moratorias y el freno al turismo, poniendo en marcha una agencia de energía también, con un buen plan sobre tema de cambio climático, es decir, con procesos también de transformación de la ciudad, con todas sus luces y sus sombras y con importantes tensiones y también con frustraciones y cosas que se han quedado a medias y tendrían que ir a más, ¿no? Es decir, que cuando miras los ritmos que nos dice la comunidad científica que hay que seguir para acometer o para atajar los principales problemas al ritmo en que se van produciendo los cambios, son absolutamente insuficientes, ¿no? Tenemos otras ciudades, yo por ejemplo vivo en Madrid, donde Madrid Central ha sido una experiencia piloto muy interesante, pero claramente insuficiente, donde de alguna manera el proceso de renaturalización del Manzanares ha sido excelente y una cosa que ha sorprendido a todo el mundo, es decir, simplemente como dejando correr el agua, un río que era una sucesión de piscinas infectas, de repente se convierte en un río de verdad, con su vegetación, sus pájaros, su biodiversidad, ¿no? Yo creo que también en movilidad se han hecho cosas importantes, pero por ejemplo en el caso de Madrid, el problema que ha habido es que una buena parte de las políticas que se han hecho en términos de medio ambiente y de movilidad han chocado frontalmente con las políticas que se han hecho desde el área de urbanismo, ¿no? Dicho esto, sí que creo que en general, una buena parte de las ciudades, de nuestras ciudades, están dando pasos en la buena dirección, pasos insuficientes y lentos. Y entonces, para los ritmos que tenemos y para los problemas que afrontamos, sí que necesitamos políticas mucho más valientes, que van a requerir no solamente valentía para afrontarlas, sino realizar un importante trabajo pedagógico y de disputa de hegemonía cultural. Es decir, tenemos que conseguir que grandes mayorías sociales quieran o entiendan esos cambios. Y ahí es donde yo creo que hay que tener también un discurso más valiente, un discurso que explique mejor la gravedad de la situación, un discurso que explique mejor, porque la gente no es tonta. El planeta no hace falta que nadie lo salve, el planeta se salva él solo. La cuestión a preguntar es qué tenemos que hacer o cómo podemos hacer para que los seres humanos puedan seguir viviendo como han estado viviendo en este planeta. Es decir, nuestro planeta Tierra cambiará el clima, se transformará la biodiversidad, pero a lo mejor dentro de unos miles de años no habrá especie humana, se recuperará la biodiversidad y seguirá habiendo otras formas de vida como hubo mucha vida antes de que apareciera nuestra especie, ¿no? Por tanto, la pregunta para mí correcta es ¿qué tenemos que hacer o cómo podemos enfocar el hecho de que la especie humana siga viviendo y siga viviendo razonablemente bien en este planeta? Y desde ese punto de vista yo sí que creo que es mayoritariamente la aportación de las mujeres y más que la aportación de las mujeres, la aportación de una mirada feminista sobre la realidad, sobre la cultura, sobre la política, una mirada feminista y una mirada ecologista, las que son absolutamente imprescindibles para salvarnos nosotros dentro de este planeta.